Seguimos en este Casilda Diario como todos los días miércoles. Le damos la bienvenida al doctor Luciano Lopiccolo, que ya nos acompaña en esta noche, y hoy vamos a hablar de aterosclerosis. Presta atención de qué se trata y obviamente cuáles son sus síntomas y todo lo que define esta palabra. ¿Cómo estás, Luciano? Un gusto tenerte acá. ¿Cómo está, Marcelo? ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Bueno, ¿qué significa aterosclerosis? Porque por allí uno lo tiene asociado con la pérdida de memoria, pero ¿qué hay de cierto en esto? Contanos un poquito. Bueno, tal cual. Justo hablábamos acá detrás de cámara ese tema. Aterosclerosis no tiene nada que ver con cómo se difundió como la pérdida de memoria. En realidad es la enfermedad más prevalente y la que más mata en el mundo, que es el depósito, o sea, aterosclerosis es el depósito de placas de ateroma o placas de colesterol en las arterias del cuerpo, que puede ser en cualquier parte del organismo, desde la cabeza a los pies. Cuando afecta la parte cerebral, lógicamente puede afectar las arterias del cuello, las arterias dentro del cerebro, o si no también a nivel cardiológico en las arterias coronarias, más abajo en las arterias renales o en la aorta, sobre todo en la aorta torácica o la aorta abdominal, o en las arterias de las piernas, de miembros inferiores. Es una enfermedad silenciosa, en realidad es lo que siempre hablamos en cada programa que venimos aquí. Está provocada por múltiples factores de riesgo cardiológico: diabetes, hipertensión, colesterol, sedentarismo. En realidad surge de la adaptación de las personas a la vida cotidiana, a la vida moderna. Ahí vemos en la diapo cómo de a poco se va depositando en todas las arterias del cuerpo esa grasa que se llama placa de ateroma, que puede ir creciendo lenta y progresivamente y sin dar síntomas hasta que genera una obstrucción severa en una arteria. ¿Qué pasa cuando se genera esa obstrucción, Luciano? Bueno, puede ser... ¿Es tarde o se puede hacer algo en ese momento? En realidad siempre se puede hacer algo, pero es tarde. ¿Por qué? Porque no debemos esperar a tener una enfermedad para tomar medidas. Claro. Es una enfermedad que, al ser silenciosa y al empezar desde la infancia... Eso te quería preguntar, ¿desde qué edad? Desde la primera infancia ya se empiezan a formar algunas estrías grasas y placas de ateroma que van progresando y a la edad adulta pueden manifestarse clínicamente con infarto o con ACV, principalmente, o con enfermedad de las arterias. O sea que esta es una causa directa de ACV. Es una causa directa de ACV, tal cual, o de infarto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros los cardiólogos básicamente la principal patología con la que trabajamos es con esto, o sea, con la aterosclerosis, ya sea previniendo o tratando. Previniendo a través del control de los factores de riesgo, que es lo que hablamos siempre: diabetes, hipertensión, colesterol, sobrepeso, sedentarismo, estrés, o a través de tratar las complicaciones cuando se producen, a través de un infarto, cuando hay un infarto tratándolo farmacológicamente, tratándolo con el intervencionismo, como veíamos también en las imágenes, a través de hacer un cateterismo y destapar las arterias a través de stent. Ahí se ven las imágenes. Y la rehabilitación cardíaca para recuperar al paciente después que tuvo el evento. Luciano, esto en un chequeo de rutina, ¿cómo lo descubrimos? ¿Qué es lo que hace el cardiólogo para saber si estamos padeciendo aterosclerosis o no? Bueno, para verlo directamente, si no nos dio síntomas, podemos detectarlo a través de un estudio, por ejemplo, de las arterias carótidas de vaso del cuello, lo que se llama ecodoppler de vaso del cuello, donde podemos ver desde lo que es alguna placa de ateroma o de grasa que esté obstruyendo la arteria. Hay distintos tipos de placas de ateroma. Tenemos las que son fibrolipídicas, que son más friables y más blandas, las que tienen mayor riesgo de romperse, y si se rompen se pueden formar coágulos sobre esas placas de ateroma, o las más estables, como son las fibrosas o las fibrocálcicas, que esas en realidad son placas más crónicas y lo que queremos es que persistan estables y que no se rompan. Podemos detectarlo a través de estudios de ergometría para ver si hay placas obstruyendo las arterias del corazón, o estudios de mayor complejidad como el ecoestrés cardíaco o el SPECT cardíaco, o otro estudio que se llama score de calcio para detectar cuál es el grado de calcio que tenemos depositado en el corazón, porque estas placas de ateroma, cuando pasa un tiempo, se deposita calcio y se calcifican. Si tenemos un score de calcio elevado, hay alta sospecha de que puede haber enfermedad obstructiva coronaria, y entonces vamos a avanzar con los estudios. Luciano, ¿hay alguna forma de removerla o simplemente se puede colocar un stent para que la arteria vuelva a funcionar como corresponde? En realidad, removerla no hay nada, no tiene cura, es una enfermedad que no tiene cura. No hay nada que se haya demostrado hasta ahora que vaya a remover la aterosclerosis, las placas de ateroma que ya estén depositadas en el organismo. Sí podemos hacer que permanezcan estables y no se rompan. Y para cuando ya la obstrucción es crítica, ahí sí podemos destaparla a través de un stent o algo de eso.
En cuanto a los síntomas que una persona puede tener cuando esto se está generando, ¿a qué tenemos que estar atentos? ¿Cuáles son esas señales que nos da el organismo? Bueno, si es a nivel cerebral, lo que hablamos de los síntomas de ACV, como hablamos siempre, dificultad para mover un brazo, una pierna, para hablar, la pérdida súbita de la visión en un ojo, la desviación de la comisura bucal. Si hablamos a nivel cardíaco, el dolor de pecho en el esfuerzo, o si hablamos a nivel de miembros inferiores, dolor en las piernas al caminar, que nos limite la distancia de metros caminados sin doler las piernas. Luciano, los chequeos generalmente, ¿cada cuánto tiempo se lo tiene que hacer un paciente por allí y a partir de qué edad, ¿no? Porque generalmente somos todos así. A veces nos cuesta ir al médico cuando tenemos que prevenir. Generalmente vamos cuando ya está el problema y eso no debería ser así. Pero ¿cuándo debemos empezar a hacernos los controles correspondientes? No, en realidad una vez al año hacerse el control cardiológico ¿En cualquier edad? adulto. Si hablamos de aterosclerosis, ya en la adolescencia ya se puede uno hacer un análisis de laboratorio para ver si tiene perfil de colesterol, detectar si hay diabetes o no. Y con respecto a la presión arterial, desde los 3 años en adelante, o sea, detectar hipertensión arterial a través de desde los 3 años de edad ya se puede empezar a controlar la presión arterial, que es uno de los factores de riesgo. ¿Esto se ve mucho en la práctica, allí en el consultorio diario? Y ya te digo, es básicamente lo que trabajamos los cardiólogos. O sea que se ve constantemente, vemos desde toda la evolución, desde la fase inicial, donde detectamos los factores de riesgo, hasta la fase ya avanzada, donde se produjo el evento cardiovascular, que es lo que no queremos que ocurra. ¿Medicamentos para esto se recetan o no? Sí, se usa una serie de medicamentos que es, bueno, básicamente las estatinas, que son las pastillas de colesterol, controlar la presión a través de los antihipertensivos, antiagregantes plaquetarios como la aspirina u otros antiagregantes plaquetarios para licuar la sangre. Hay medicación, o sea, en realidad, bueno, si hablamos de diabetes como factor de riesgo, ni hablar. La diabetes es una enfermedad que provoca gran afección de todas las arterias del cuerpo y provoca aterosclerosis. Entonces, si controlamos la diabetes a través de lo que es ya sea insulina o los hipoglucemiantes orales, que hoy en día hay mucha medicación nueva para controlar la diabetes, ahí sería una especie de tratamiento, ¿no? Luciano, ¿tiene mucho que ver la comida con esto? Tiene que ver la comida, si nosotros hacemos una alimentación rica en lo que es grasas saturadas, o sea, los fiambres, frituras, productos de panadería en exceso, postres, grasa, la grasa visible, la carne, la grasa animal, son todas grasas saturadas. Tenemos que incorporar más bien una dieta equilibrada, compleja, rica en frutas y verduras, haciendo una variedad en lo que es la dieta, incorporando lo que es la dieta mediterránea, con frutos secos, pescado de mar. Es lo que se recomienda, aumentar los poliinsaturados. ¿Y por qué tenemos asociado este nombre, esta enfermedad, con la pérdida de memoria? Probablemente porque también esto provoca a nivel neurológico un déficit neurológico, y los neurólogos hoy en realidad la mayoría de las patologías cognitivas, neurocognitivas, la asocian a los factores de riesgo cardiovascular. Lógicamente también cuando el cerebro tiene una disminución en la perfusión o en la irrigación, se generan todos esos trastornos y por eso y además genera otra patología que es la arterioesclerosis, que es cuando ya la arteria se pone más dura a través del paso del tiempo. Estos factores de riesgo hacen que endurezcan las paredes de las arterias y eso afecta más también la parte neurológica. Ahí está, entonces por allí la confusión antes de cuando empezamos de arteriosclerosis con aterosclerosis, ¿no? Exactamente. Bueno, Luciano, muy claro.